Muy buenas tardes, encontrándonos entonces en esta sesión del diplomado en Ciencias Penales y Criminológicas, y queriendo realmente aprovechar el tiempo en atención a lo que resta de actividad en el mismo. Habida cuenta que hoy es 23 de septiembre, correspondiéndonos, si nos corresponden 23 de septiembre de 2022, y nos corresponden 2 clases por semana, los lunes y los viernes, culminando esto el 21 de octubre. Entonces la verdad que el tiempo se nos viene encima para dejar de abordar los otros aspectos vinculados al módulo que atiende a el recorrido de las fases procesales en el proceso penal. Es decir, salirme del ámbito de lo que venía explicando hasta ahora en varias sesiones, de la llamada dogmática jurídico-penal, el aspecto sustantivo, y concretarme ahora en el aspecto procesal, habida cuenta la densidad, lo extenso que está dicho ámbito. Entonces, para afirmar esto, hay que decir que el establecimiento de la responsabilidad penal se verifica en un sentido estático y en un sentido dinámico, como creo que lo he abordado. Disculpen, quienes hablan es el profesor Ángel Serpa Aponte en esta clase del diplomado en Ciencias Penales. Hoy, en fecha 23 de septiembre de 2022. Repito, si el establecimiento de la responsabilidad penal se verifica en un sentido estático y en un sentido dinámico, estático en cuanto a que ese establecimiento de la responsabilidad penal pasa por asumir que alguien ha cometido un hecho y que si ese hecho, perdón, lo barnizo con las categorías de la dogmática jurídico-penales, típico, culpable, antijurídico y punible, eso sería un establecimiento en un sentido estático, pero en un sentido dinámico, obviamente pasa porque ese hecho sea imputado en un proceso y en el desarrollo de ese proceso se evidencie una demostración que surge a partir de una verdad material, sino una verdad que se reconstruye con pruebas. El establecimiento de dicha responsabilidad penal en un sentido dinámico a través de un proceso pasa, en primer lugar, por verificar qué tipo de sistema procesal se está llevando a cabo, ese juicio, ese proceso. Recordemos que a lo largo de la historia, al comienzo, digamos, de los tiempos, allá en la antigüedad, el sistema era acusatorio, el sistema procesal penal. Y la manera en la cual se identifica ese sistema acusatorio es relativamente sencilla. Son 2 partes que se enfrentan en la búsqueda que un tercero decisor resuelva la controversia. Ese tercero decisor no es parte, no podría ser juez y parte, sino que las partes se contienden, las partes dentro de un sistema adversarial ofrecen pretensiones y ese tercero decide. Bueno, en la antigua Grecia, por ejemplo, el sistema procesal penal acusatorio era un sistema acusatorio puro, exclusivamente, porque era la víctima del delito la que instauraba el proceso. Vamos que en la antigua Grecia se podía conocer el res, el ius, el derecho a la propiedad, el derecho a la posesión, pero solamente quien contare con el derecho al actio, el derecho a instaurar una causa en un proceso, y no todos lo tenían, podían afirmar la existencia de ese derecho sustantivo. Había los gens, las cabezas de familia, lo que después fue asumido por el derecho romano como el pater familia. Entonces, el extraneus, la mujer, el esclavo, no tenía ese derecho al acto. Lo importante es que era un sistema acusatorio, puro. Luego, Roma, ustedes saben bien que la Roma antigua colonizó, conquistó a buena parte de la cultura
occidental, o por lo menos la europea, conocido en ese momento, las Galias, las helénicas, las Britanias, en fin, las Germanias, pero también asumió a Grecia. Y en el sistema procesal penal romano hay un rasgo importante, ¿okay? El rasgo importante es que el poder público se inmiscuye en la relación jurídico-procesal penal. Si en Roma se pensaron bien el asunto, ¿cómo es posible que solamente la víctima pueda instaurar un proceso? Vamos, si la víctima se enamora de su victimario o tiene miedo, ¿cómo va a instaurar ese proceso? Y en Roma se dijeron, bueno, detrás de la comisión de un delito no solamente estaría sufriendo la víctima, sino que hasta el propio poder público estaría sufriendo el asunto. Es una especie de concepción un tanto utilitarista del asunto. No habría un contribuyente menos que pudiera satisfacer los gastos de dicho poder público. En todo caso, el poder público se inmiscuye en la relación jurídico-procesal penal y empezamos a oír hablando de los llamados fiscales pretorianos, y quien iba a resolver esa causa eran los cuestores, eran los jueces penales en esa antigua Roma. Pero el sistema siguió siendo de carácter acusatorio. Sucumbe la Roma antigua y nos encontramos en esa Edad Media, donde comienza a verificarse dentro del sistema procesal penal el sistema acusatorio, el sistema inquisitorio o inquisitivo. Hay hechos importantes, pero sobre todo lo que era conocido de la cultura antigua era absorbido, fue diezmado por la llamada Pax Católica, es decir, los dogmas de fe que surgieron de la religión católica se desparramaron a extenderse en todos los ámbitos y sobre todo en el ejercicio de causas penales. Entonces, un año es importante, el año 1215. Ese año va en doble vía en la Europa de la Edad Media. Por un lado, se le impuso al rey Juan en Inglaterra la firma de la Carta Magna, la llamada Carta Magna de Juan sin tierra, en la cual los nobles, los varones, los condes obligaron a un rey que ellos debían ser juzgados por uno de sus iguales. Es decir, ¿cómo aceptar que sea un rey, un representante de Dios en la tierra, quien iba a juzgarme? Yo requiero un nivel mucho más práctico, mucho más concreto, mucho más asible. Es decir, el poder cuestionar la capacidad decisoria del juez. Y así se creó la llamada participación ciudadana, el sistema de jurados, el ser juzgado por uno de mis iguales. Otro elemento importante es la llamada, es el habeas corpus, como mecanismo formando parte dentro de dicha Carta Magna. Pero en la Europa continental se crea el llamado Tribunal de la Santa Inquisición. Es decir, la Iglesia asumió el conocimiento de las causas penales. Tú dirás, bueno, esas serán las causas penales que están vinculados al ámbito de los hechos religiosos, superchería, sedición, pues no, todo tipo de delitos. ¿Y qué sabía la Iglesia de la obtención de la verdad para derivar un convencimiento? Ustedes saben que cuando la gente tiene pecado, entonces va al confesionario, manifiesta su pecado y entonces viene y el sacerdote, yo te absuelvo, te absuelve, pero a pesar de que te está absolviendo, fíjate que te impone unas penitencias. Entonces, la búsqueda de la verdad era a través de la confesión como la regina probatorum, la reina de las pruebas. Y la expresión es bien interesante. ¿Por qué la confesión funcionaba como reina de las pruebas? Porque a través de la confesión se demostraba el aspecto objetivo del delito. La causación se realizó, esa relación de causa-efecto en la cual el que mata a alguien por la utilización de un arma, bueno, se estaba admitiendo. Pero también el aspecto subjetivo del delito. Quien confiesa está afirmando que lo hizo, pero además está manifestando qué modalidad de la culpabilidad utilizó, si lo hizo con intención o si fue por negligencia o impericia.
o si fue en preterintención, o si fue por concausa. Entonces, la confesión impuesta como reina de las pruebas. Y entonces allí surgieron las ordalías o juicios de Dios, en la cual la tortura, el suplicio, era el mecanismo que se utilizaba normalmente para la obtención de la verdad. Obviamente que todo aquello tuvo que sucumbir. Y luego vino los siglos de la Ilustración, de la racionalidad, el siglo XVI, XVII, XVIII, grandes autores, Rousseau, Montesquieu, Hobbes, Locke, Kant, en fin. En el ámbito del derecho penal, aquella obra importante, ahora uno la ve como una especie de folletico, que es la obra de César Bonacera, Becaria o Becaría de los delitos y de las penas. Allí se rescata la frase, se vuelve a asumir la frase que después la asume también Belling y el Tat Bestan, es decir, nullum crimen, nulla pena, sin el eje, sin el ex certa, scripta. Nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que esté descrito en previa pauta de ley, el llamado principio de legalidad, pero que también se denomina el principio de tipicidad en el primer artículo de dicho Código Penal, de nuestro Código Penal, conjugado con el 49.6 de la propia Constitución. Pero fíjate que la frase no se queda allí, sino que dice nullum crimen, nulla pena, sin el eje, sin el ex certa, sine judicio. Es decir, el establecimiento de la responsabilidad penal no solamente se verifica por la existencia previa de un tipo penal que se adecua, así como las dos manos que le pertenecen a un mismo cuerpo, a un hecho que se realizó, sino que la descripción de actos procesales ha de estar también presente en pautas de ley. La diferenciación entre ley adjetiva y ley sustantiva. Los tipos penales están presentes, se tipifican, valga la cacofonía, en la ley sustantiva. Los actos procesales están presentes en las leyes adjetivas. Allí está un código penal con una dogmática, con un libro segundo y un libro tercero, libro segundo de los delitos, libro tercero de las faltas, y allí está un código orgánico procesal penal describiendo actos procesales, la acusación particular, las excepciones, etc. Entonces, en la Venezuela que nos ocupa, tuvimos un código de enjuiciamiento criminal. Es decir, cuando Venezuela se dividió de la Gran Colombia, año 1830, de aquella república paecista en la cual hubo la necesidad de empezar a legislar, sobre todo tener procedimientos judiciales. Se le encomienda al licenciado Aranda, al abogado Aranda, la creación de procedimientos judiciales, de un código de procedimientos judiciales. Eso se hizo y se mezcló allí mismo el proceso civil con el proceso penal. Luego hubo esa división en la cual se promulga un código de enjuiciamiento criminal, por un lado, causas penales, y el código de procedimiento civil para resolver asuntos netamente civiles. Ese código de enjuiciamiento criminal fue la ley procesal penal de un sistema inquisitorio o inquisitivo que duró mucho tiempo en Venezuela, que duró aproximadamente más de entre 150 y 200 años, hasta que todos sabemos el resto de la historia. En el año 1998 se promulga el Código Orgánico Procesal Penal. La fecha es interesante. El 23 de enero del año 1998, Venezuela entra al mundo del sistema acusatorio procesal penal. Aquello de que dos partes se enfrentan en la búsqueda de que un tercero decisor resuelva la controversia para resolver asuntos penales. Ese código tuvo una vacatio legis de aproximadamente un año, siendo que a mediados del año 1999 entró en plena vigencia dicho código. Dicho código ha sido reformado muchas veces.
Es decir, el sistema acusatorio en Venezuela parece que hay una especie de matrimonio mal avenido. Son como esos matrimonios que se pelean mucho, que van a consejeros matrimoniales, porque la verdad que hay una especie de ausencia de entendimiento. Muchas reformas, 9, 8 reformas del Código Orgánico Procesal Penal en el breve espacio, ¿verdad?, de su vigencia a partir del año 1999, en vigencia plena. En todo caso, recuerden ustedes que también hubo un proceso político en el año 99 que condujo a la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se publica por primera vez el 30 de diciembre del año 1999, pero ya previamente ya había sido publicado y había comenzado inclusive la vigencia a mediados del 99 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, no fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la que estableció el sistema acusatorio procesal penal. Ya venía desde antes, no fue como consecuencia de el advenimiento, de esa promulgación constitucional en el año 99. Pero vamos, el constituyente del año 1999 se casa, toma partido con ese sistema procesal. Pudo haberlo desechado, pudo haber dicho, no, que volvamos al sistema inquisitorio o inquisitivo que estaba presente en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Y no, definitivamente, se acogió al sistema acusatorio. Bueno, muchas normas son importantes, pero hay una que es clave. El 285, numeral tercero de la Constitución, establece que le corresponde al Ministerio Público hacer constar los hechos y circunstancias vinculados al delito, la identificación de los autores, etcétera, más además de la llamada pretensión cautelar por parte del fiscal del Ministerio Público. Por lo tanto, ese nuevo constituyente del año 99 ya toma partido, ¿okay? Acepta el sistema acusatorio. Y es lo que hemos tenido en los últimos 22 años, aproximadamente, con sus bemoles. No sé si en algún momento iríamos a volver a un sistema inquisitorio o inquisitivo, pero para ello haría falta necesariamente una reforma constitucional, puesto que ya te estoy afirmando que en el 285, numeral 3 de la Constitución, ya, repito, toma partido con el sistema procesal penal. Antes de abordar los elementos fundamentales del proceso penal, que es lo que me ocuparía a renglón seguido hasta este momento, a menos que alguno de ustedes tenga alguna duda con respecto a la parte dogmática, aquí se me presenta un problema. Yo no puedo abordar, si quiere, empezar abordando las familias del delito, ¿verdad? Cada uno de los delitos, delitos contra la propiedad, porque si lo hago, entonces no abordo la mitad del tema, la mitad del temario que estaría vinculado al proceso penal venezolano. Entonces, en aras a la jerarquía, a lo importante, bueno, creo que he cumplido con la labor de abordarle el aspecto de la dogmática en sentido global, concretándonos ahora en el aspecto procesal, descrito en el Código Orgánico Procesal Penal, para hacer una especie de relación de simetría en los objetivos del diplomado. Entonces, yo creo que lo importante en esa breve historia entre el inquisitorio o inquisitivo y el acusatorio es por lo menos hacer una comparación de tres elementos, de cómo era en uno y cómo era en el otro. Vamos a concretarnos en tres. Vamos a concretarnos en primer lugar con la titularidad de la acción penal. Bueno, en el sistema inquisitorio o inquisitivo que tuvimos hasta el año 99, se hablaba de un juez de instrucción. Ese juez que instruía, que investigaba, y que esa fase sumaria inicial concluía con el dictado, por ejemplo, de un auto de detención o de un auto de sometimiento a juicios. Aquí me está diciendo Emilio Rivero que no sé, que se me escuche entrecortado. La verdad es que ha de ser el sistema de él. En realidad esto queda grabado y he escuchado las grabaciones
allí en la página y se escucha bien. Pero bueno, continuemos acá. Entonces, la titularidad en la instrucción la asumía, bueno, está preguntando aquí Emilio Rivero, vamos a dejarla para responder en los últimos 7 minutos de esta clase. Aguanta allí y entonces allí responderé. Entonces, bueno, fíjate, ¿qué sería lo que diferenciaba el sistema inquisitorio con respecto al acusatorio? Bueno, ya decía en primer lugar en el tema de la titularidad, de la instrucción, ese juez que instruía. Yo no sé si ustedes han visto esas películas argentinas o españolas sobre procesos penales, en donde ustedes ven que el propio juez es quien asume la investigación, la instrucción inicial. En cambio, en el sistema acusatorio de nuestro código, ello está en cabeza del fiscal del Ministerio Público. Bueno, ya varias veces te he abordado la exigencia constitucional en el artículo 285, 3 y 4 de la Constitución. El otro elemento importante es el tipo de tribunal. En el sistema inquisitorio o inquisitivo que era vigente en Venezuela hasta el año 99, regulado por el Código de Enjuiciamiento Criminal, había un solo tipo de juez penal: el juez de primera instancia penal, juez cuarto penal de Caracas, juez octavo penal de Nueva Esparta. Él asumía la fase inicial, la de instrucción, y luego la fase plenaria a partir de la formulación de cargos. Entonces era quien iba a terminar sentenciando. Pero mira, no había una relación de inmediación con respecto a las pruebas. El juez obtenía su convencimiento de actas, ¿ok? No había un juicio como tal, sino de las actas se reflejaba ese convencimiento del cual se derivaba una sentencia. Esas decisiones eran apeladas, por ejemplo, o eran consultadas, y en la alzada penal nos iríamos a encontrar con tribunales unipersonales. El juez superior penal era unipersonal, ahora no. Ahora en el sistema acusatorio es una alzada, es decir, ante el cual se apela, conformada de manera colegiada. Cuando ustedes escuchen lo colegiado, es que está conformado por más de un juez de forma plural. Pero yo creo que la gran diferencia entre el sistema inquisitorio y el sistema acusatorio está vinculado a las pruebas, el tema probatorio. Vamos, que a fin de cuentas el proceso no es más que el escenario natural en donde se va a desahogar la prueba, se va a producir la prueba, se va a evacuar la prueba. Entonces, la relación de P con P, es decir, P de proceso con P de prueba. La única prueba que es importante es la que otorga verdad material, verdad que el concepto de verdad material es porque se reconstruye la demostración en el propio proceso. Y entonces, y el proceso no es más que el escenario natural para que esas pruebas actúen. Entonces, en el sistema inquisitorio había como una especie de catálogo de pruebas. ¿Okay? Uno se preguntaba, ¿se podrá probar un hecho con una confesión? Bueno, vulgarmente pela por el código. Y si en el código encontraba descrita la confesión como prueba, entonces sí servía. Pero yo lo que tengo son testigos, y entonces allí se establecía si los testigos eran prueba, y la experticia y los indicios. Había un catálogo. Y además, la manera de apreciar la prueba ya estaba predeterminada, estaba preestablecida. Por ejemplo, se decía que la confesión era la reina de las pruebas, la regina probatorum. Bastaba con que alguien confesara para demostrar el cuerpo del delito y la culpabilidad, como establecía el Código de Enjuiciamiento Criminal.
decía, 2 testigos hábiles y contestes me hacen plena prueba. Matemática simple, 1 más 1, ¿verdad? Bueno, y hay 2 hábiles. Le pregunto al testigo, ¿usted es familia de la víctima? Para nada. ¿Usted es familia del procesado? Pues para nada. Contesticidad. Le pregunto, ¿cómo estaba vestido el que usted vio realizando el hecho? Pantalón azul, camisa amarilla. Dice el otro, pantalón azul, camisa amarilla. Ahora en el sistema acusatorio que regula el COP, no existe ese catálogo de pruebas, porque lo que existe es una libertad probatoria, libertad de prueba. Ahí lo establece el 182 del COP. Algo así como que puedo probar todo con todo, un vale todo, pero ellos sí tienen ciertas precisiones. Es libertad con licitud. Y tú dirás, pero bueno, o es libre o es un catálogo de pruebas lícitas. No, 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 no. Puedo probar todo con todo. Pero si yo he decidido probar ese hecho con un determinado tipo de prueba, la obtención y la incorporación de la prueba debe ser atendiendo a una pauta de ley. Yo puedo probar un homicidio con la declaración de un menor de 15 años, pero para poder escuchar la declaración del menor de 15 años es necesario que la manifieste, la exponga sin juramento. Yo podré probar un hecho con acta de prueba anticipada, como lo describe el 289 del Código Orgánico Procesal Penal, pero la propia norma establece que si ese sujeto de prueba se encuentra presente en el juicio oral y público, se prefiere la prueba inmediata del juicio que la prueba mediata de la audiencia de prueba anticipada. Entonces, libertad con licitud. Pero además, la otra gran diferencia es cómo se aprecia la prueba. Y yo te dije que en el sistema inquisitorio o inquisitivo la papa estaba pelada. ¿Cómo es eso? Ya todo estaba dicho ahí en el código. La confesión me hacía plena prueba del cuerpo del delito y de la culpabilidad. A través de la confesión se demostraba que el hecho se cometió, quién lo cometió y bajo qué variable culpabilística. ¿Ok? Entonces ahora en el COP hay una sola norma, lacónica ella, escasita ella, pequeña, que es el artículo 22, los 2 paticos, pues el artículo 22 del COP, indicándome que las pruebas se aprecian en sana crítica utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Vamos, mis estimados, que las leyes deben ser redactadas de forma tal para que cualquiera pueda entenderla, que cualquiera la abra y pueda entenderla. Ahora, ¿cómo entender eso de que la prueba va a ser apreciada por sana crítica? Bueno, ¿qué será eso de sana crítica? Es decir, que no se puede criticar la prueba, que es criticar por criticar. Perdónenme el mal chiste, que al juez hay que pedirle un perfil 20 para saber si está sano. No, el concepto de sana crítica alude a la idea de que el juez tiene la potestad de cuestionar la capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba. Pero ese cuestionamiento que haría el juez de la capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba tiene que ser un cuestionamiento racional, moderado, sano, pues, valga la expresión. No puede ser extralimitado, extraordinario, desaforado. Es decir, cuestionar la capacidad demostrativa no por presunciones o conjeturas, sino por el propio acto probatorio. ¿Okay? Entonces, bueno, viene el experto y dice, concluye que la causa de la muerte fue politraumatismo derivado de un hecho vial. Y entonces viene una de las partes y le pregunta, ¿usted lo que quiere decir que esta persona murió molida a palos? ¿Ok?
politraumatismo generalizado, pero usted dice que es derivado de un hecho vial. ¿Cómo se diferencia el politraumatismo generalizado derivado de un hecho vial con respecto a cualquier otro politraumatismo, el que lanzan a alguien cerro hacia abajo y muere molido pues de tanto rodar y rodar, y el experto no responde nada? Bueno, se vuelve un 8, empieza con titubeo, empieza a mirar al fiscal a ver qué le dice, el fiscal dice sí, él dice sí. Entonces allí ese juez tiene esa posibilidad de cuestionar esa capacidad demostrativa. Y allí está en el 22 del COP indicando que los instrumentos de la sala crítica son 3: la lógica, la experiencia y la ciencia. Qué bueno son las escuelas de derecho en donde dan como materia aparte lógica, ¿ok? Como materia diferenciada, los llamados principios de la lógica, lógica de los contrarios, lógica de los iguales, lógica por inclusión, lógica por deducción. Entonces, asumir la lógica como un mecanismo apreciativo de la prueba. Oye, si te disparo a nivel torácico, estás demostrando con tus hechos, por tus hechos te conoceréis, porque tú dirás, bueno, ¿cómo sabe uno lo que está en el yo interno de cada quien? ¿Cómo uno maneja la culpabilidad de alguien? Bueno, a partir de hechos externos. Si te disparo a nivel torácico, estoy queriendo matarte, porque mal me podrías decir que hay un ánimo laedendi de solamente lesionarte. Si la amarras desnuda en la cama, evidentemente había una finalidad de un delito de violencia sexual, porque a cuenta de que la desnudez, si podemos afirmar que era un secuestro extorsivo, a cuenta de que la desnudez, si era un tema vinculado ¿cómo se llama? Al delito de privación ilegítima de libertad, a cuenta de que la desnudez, el parámetro de la lógica. Una madre que acude al juicio y decide incriminar a su propia hija, y viene el defensor de la acusada y le dice, mire señora, usted no está obligada a declarar, a usted la protege el precepto constitucional, artículo 49.5. No, yo sí quiero decir que yo vi cómo mi hija mató a Pedro. Hay una lógica ahí por inclusión, ¿ok? No hay nadie más cercano a otro que la propia madre. Tú te puedes enamorar de quien tú quieres y casarte, pero por ahí hasta las canciones dicen el amor de madre. Entonces, si la propia madre la está incriminando, hay una lógica por inclusión. Pero también uno podría preguntarse por qué una madre incrimina a su propio hijo en un juicio. Y entonces no se lo podrá inventar el juez. Bueno, en alguna parte tendrá que decirle, mire señora, usted no está obligada a declarar. Por favor, ¿qué tipo de relaciones tiene usted con respecto a la acusada? Salta por allá el fiscal del Ministerio Público. Objeción, ciudadano juez. No estamos aquí analizando el tipo de relación que tiene la testigo con respecto a la acusada. Ciudadano juez, permítaseme la pregunta, dirá el defensor. Yo lo que quiero aquí es evidenciar que hay mendacidad en dicha declaración. Bueno, el juez, enredado, parece que se graduó en una universidad medio, no vayan a decirla, y entonces el juez le dice, no, responda por favor. Y entonces indica la testigo, no, mira, lo que pasa es que esa hija mía me puso a pasar trabajo, etcétera, etcétera. Se cae la apreciación. Bueno, asimismo está la ciencia y asimismo está las máximas de experiencia como instrumento que permite la apreciación de la prueba. No voy a cortar la grabación, voy a aprovechar mientras se está grabando, ya que, bueno, tengo aquí, alguien asistió pues a la clase, será que los demás la van a ver con posterioridad.
Y entonces tengo aquí al cursante Emilio Rivero que me hace dos preguntas. La primera, profesor, ¿qué fue lo que se modificó en el COP en el 2022? No, en realidad la reforma fue en 2021. Fue en septiembre de 2021. Ahora a septiembre, ya estamos en septiembre de 2022. Ya vamos a cumplir un año. Yo creo que ya lo cumplimos, del año de vigencia del Código Orgánico Procesal Penal. Hubo muchos cambios, Emilio, muchos cambios. Fueron cambios, digamos, lacónicos, pequeños, pero trascendentes. Como aquella muchacha que indica, bueno, a este lo conocí apenas un mes, una semana, y qué gran cambio en mi vida. Claro, cambio en la vida porque la dejó embarazada. Entonces, trascendió el asunto. Pero hubo cambios importantes. Es decir, no fueron muchas las normas, pero las que fueron son importantes. Hablaríamos en aras del tiempo de lo más importante. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la incorporación de la llamada imputación formal en el artículo 126 del Código Orgánico. Esa imputación formal que solo provendrá del fiscal del Ministerio Público, y eso realmente estaba ya prescrito en la Constitución en el artículo 285, numeral 3 y 4, pero es que se establece que el concepto de imputación formal es la invocación de una probabilidad objetiva de responsabilidad. Esa es la frase que maneja el 126A del COP. Es decir, debe haber una probabilidad objetiva de responsabilidad en el sentido que se objetiviza, que materialmente debe estar allí el sustento, por precario que fuera, tanto del aspecto objetivo como del aspecto subjetivo del delito. Cuidado con entender que eso de la probabilidad objetiva de responsabilidad alude, por ejemplo, a una especie de responsabilidad objetiva, lo cual se niega en el ámbito de lo penal. No puede haber una responsabilidad objetiva en el ámbito de lo penal, lo niega ese artículo 61 del Código Penal. Otros cambios importantes fue en materia de aflicción a la libertad, es decir, decisiones que aflijan la libertad son decisiones que deben, que son susceptibles de ser anuladas conforme al 175 del COP 2021, siempre y cuando se han realizado fuera de la competencia o en detrimento de las garantías prescritas legalmente o en jurisprudencia. Hay otros cambios, ¿verdad?, que están vinculados a términos, plazos, lapsos, por ejemplo, la posibilidad de una sola refinación de la audiencia preliminar en 5 días. También se estableció la duración máxima de la fase preparatoria en 6 meses a partir de 2 actos importantísimos, la llamada imputación formal o la individualización, esa individualización que también se ha venido denominando como imputación material. Pero déjame responder la otra pregunta que creo que se me hizo por acá en plena grabación. Y la otra pregunta es, hablando de pruebas extraliten, entendiendo que es la prueba preestablecida cuando es un menor de edad, es posible evacuar esa prueba de forma preestablecida para resguardar la seguridad del menor de edad. Bueno, ese es el criterio que ha venido asumiendo la Sala Constitucional, en el sentido que si la víctima es un menor o el testigo de la causa es un menor, debe procurarse la llamada prueba anticipada, es decir, antes del juicio oral y público, porque el menor va a tender a olvidarse cuando ya realizamos el juicio oral y público. Ahora, si es para la protección del menor, de igual forma, en esa prueba anticipada, por decisión del 289 del COP que la describe, ha de estar presente el propio procesado. Entonces, si lo que se quiere es impedir una nueva revictimización, pero no es precisamente por el tema de la prueba anticipada. Otra serían los mecanismos, digamos la prueba del paraván, por ejemplo, colocarle un paraván donde ese testigo no ve al victimario. Pregunta acá Emilio Rivero, si efectivamente le disparó a nivel torácico pudiera presumirse el deseo de matar, pero cuando quien disparó no tenía puntería, había que valorar esa situación para evitar la presunción.